Buenas tardes, estimados hermanos. El Señor los bendiga nuevamente, esperando que la palabra de Dios pueda ser de bendición para nuestras vidas. Bendigo la vida de aquellos hermanos que en diferentes lugares se reúnen para escuchar la palabra de Dios, esperando que sea edificación para su vida, escuchando la palabra de esta manera, de esta fórmula. Y Dios te bendiga a quien está escuchando esta palabra del Señor en esta oportunidad con la segunda parte de los esbozos del matrimonio y familia en Adán y Eva. Entonces veremos algunos esbozos del matrimonio y familia en Adán y Eva. En la mañana estuvimos viendo la primera parte, en esta oportunidad la segunda parte. Para eso te invito a ti que puedas buscar en la palabra del Señor el libro de Génesis, capítulo número 4. Bueno, al ir a la palabra del Señor, una de las cosas que a nosotros nos fascina en la lectura de la Biblia, hay situaciones que a nosotros, la verdad, nos parecen escandalosas, que pueden estar registradas en las Sagradas Escrituras, con respecto a algunas situaciones pecaminosas, escandalosas para muchos de nosotros, que registran la palabra de Dios respecto a las conductas de los hombres, de los seres humanos, y especialmente en muchos hombres de fe. Pero también nos da a entender esto, la transparencia de la palabra de Dios, a no esconder los pecados de las personas, que también se agiganta la gracia y la santidad del Señor en el cumplimiento de su plan. Pero en la mañana veíamos la armonía que existía entre Dios y el hombre, entre Adán y Eva, y esa comunión tan estrecha que había entre ellos, donde Dios se pasea por el huerto y los viene a visitar en forma constante. ¿Cómo se quebranta esa relación? De hecho, Dios había dicho en 5 oportunidades, como lo vimos, que vio Dios que era bueno. Y en una oportunidad, Dios había dicho que era bueno en gran manera. Dios, en muchas oportunidades también, simplemente dio instrucciones. Dios, por medio de su palabra poderosa, habló y se hizo. Él dijo en alguna oportunidad, sea hecha y se hizo. Haya y se hizo. Reúnanse y se reunieron. Produzcan y hubo producción. Hagamos y se hizo el hombre. La palabra de Dios poderosa, que al pronunciarla, la tierra, el mar, los cielos y los seres vivientes simplemente obedecen. Sin embargo, hay una criatura que no está bajo el control divino, más que nada bajo el control del hombre, que es la serpiente. Quiero invitarle a buscar en la palabra, en el capítulo número 3 del libro de Génesis, que le daré lectura en el versículo 1 al 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Fíjese usted, queridos hermanos. Luego, la serpiente envía su ataque mortal. Ahora, en el versículo 4 y versículo 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Bueno, aquí vemos entonces en la palabra del Señor que la mujer fue tentada para enfocarse en lo que no tenía, ¿no? Y así es la tentación, queridos hermanos. Ella, en vez de enfocarse en lo que tenía, en lo que Dios le había dado bajo su gracia, la serpiente la impulsa
a observar lo que no tiene. Y así es la tentación. Porque la tentación del enemigo es la misma desde el Génesis hasta nuestros tiempos. El enemigo quiere tentarnos a nosotros y quiere que nos enfoquemos en aquellas cosas que realmente no necesitamos. Y quiere él hacernos ver que son necesarias, pero realmente no lo son. Bueno, pero cuando dudamos entonces nosotros de la palabra de Dios, eso ocurre. La respuesta de Eva era que Dios había dicho: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Pero las instrucciones dadas a Adán no eran esas. Mira el capítulo 2, versículo número 15. No fue lo que dijo la mujer. Lo que Dios le dijo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Por lo tanto, esa palabra de la serpiente, de la mujer a la serpiente, es una tergiversación de las Escrituras. Porque Dios nunca dijo que el hombre no lo tocara. Porque si lo iba a labrar, lo iba a cultivar, probablemente podía tocar el árbol. Pero con mucha frecuencia la culpa recae sobre la mujer. Pero el argumento que ella presenta ante Dios es que fue engañada. Observe usted cuando Dios le contesta qué pasó en el capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces el argumento que presenta a la mujer es que fue engañada por la serpiente. Se responsabiliza a la mujer de la caída en muchas oportunidades. Sin embargo, el argumento de ella es que fue engañada. Pero en cambio el hombre lo hizo en forma deliberada. ¿Y su excusa cuál fue? En el versículo 12. El hombre le respondió al Señor: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él no argumenta engaño, que simplemente que la mujer le dio de comer y él comió. Bueno, entonces, por eso el apóstol Pablo responsabiliza de la desobediencia de Adán y a él lo responsabiliza del pecado. Y por consecuencia de Adán, el pecado es transmitido prácticamente a toda la humanidad. Aun cuando Eva, por supuesto, ella tiene sus propias consecuencias y su propia responsabilidad. En razón del pecado, entonces, ¿qué ocurre? Se rompe la armonía entre el hombre y los animales porque habría hostilidad permanentemente entre la serpiente y la humanidad. Las consecuencias que verían sobre la mujer es que tendrían que más que ver su castigo con el papel de madre y como esposa. Y sobre el hombre, la tierra, medio de vida y subsistencia, sería maldita por su responsabilidad. La tierra sería causa de dificultades y penurias para el hombre. La vida del hombre tendría límite y volvería al polvo, como dice la palabra. Pero aún así, Dios sigue manifestando su misericordia con el hombre, porque Dios permite que la raza humana continúe. Dios, más encima, se encarga de vestir al hombre y a la mujer y les hace estas túnicas de cueros. Más encima, Dios los saca del jardín, en razón de que ellos busquen su propia independencia, porque ellos no quisieron estar bajo las normas de Dios. Entonces Dios les concede lo que ellos desean, independencia prácticamente. Y así se quebranta prácticamente la comunión con el hombre. Esta cercanía estrecha que había antes ya no está. Ahora, ¿cómo es la vida del hombre entonces fuera del paraíso? En la vida familiar de Adán se cumple el mandato de vocación y procreación. Fíjese ahora en el capítulo 4, versículo número 1, lo que dice: conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Bueno, aquí la palabra conocer tiene la connotación para referirse a una relación sexual, que es la primera, que es la
palabra muy similar usada cuando la multitud fue a la casa de Lot para conocer, entre comillas, a los ángeles que él había hospedado en casa. Es la misma palabra. Bueno, lo bueno que aquí Eva reconoce que ella tiene un hijo por voluntad del Señor. Y el nombre que lleva el niño es Caín. Y el nombre Caín significa el que forjó su propia espada. Posteriormente, en el versículo número 2, se dice en la palabra de Dios que Eva dio a luz a Abel, que significa respiro, hálito, aliento, efímero, pasajero, fugaz, temporal. Eso significa Abel, quien fue pastor de oveja y el oficio de su hermano fue agricultor. Bueno, en este caso es la madre la encargada de ponerle nombre a los hijos. Fíjese, queridos, que los nombres en la Biblia, en la palabra del Señor, era verdaderamente significativo. No era solamente para poder distinguirlos de una persona a otra, sino que los nombres tenían cierto sentido profético sobre la persona. Era como la llave del alma de quien llevaba ese nombre. Y a través del nombre era como si pudiera verse la historia de vida de una persona. El nombre de los hebreos entonces que le colocaban a los niños era también de acuerdo a las circunstancias. Llevar el nombre entonces no era cualquier cosa. Era como la marca que llevaría por toda su vida. Y me pregunto yo con respecto a esto, ¿cómo son los nombres hoy? ¿Cómo se eligen los nombres para poder ponerle a los niños? ¿Cómo se seleccionan los nombres? Bueno, algunos, si no es por tradición familiar, va a depender de las circunstancias del nombre que esté de moda. Bueno, en psicología, por ejemplo, se dice que es la proyección de los propios padres con respecto a sus hijos de lo que ellos desean de ellos. Bueno, pues el deseo de los padres que sea presidente, que sea un gran futbolista, que sea un gran cantante, un gran médico, muchas veces se ve como una proyección de los padres. Bueno, hace unos días veía un programa de dibujo animado que realmente en cierta forma representa la realidad hoy en día. Por ejemplo, el dueño del restaurante le dice a uno de sus empleados, el que consiga el nombre de ese cliente le daré un premio, el siguiente premio, y le nombra el folleto. Bueno, el empleado corrió donde el cliente para preguntarle el nombre. Pero el hombre estaba tan empecinado en comer su comida que nadie quería que lo molestara. Pero el empleado lo siguió insistiendo hasta que el cliente se molesta, le dice, ¿qué te importa? Pero él sigue insistiendo y bueno, le dice que queremos hacer un sorteo aquí en el restaurante con los clientes. Pero él quiere seguir comiendo tranquilo. Ante la insistencia del empleado, aún está más molesto el cliente y le grita con más fuerza y con enojo, ¿qué te importa? Y sale del restaurante. Bueno, pero el empleado no está dispuesto a perder su premio que le ofreció el jefe. Por lo tanto sale hacia la calle y al verlo el otro corre y cae. Bueno, cuando estaba en el suelo, viene el empleado y le roba los documentos porque quiere saber el nombre, quiere ver el carnet. Y corre. Detrás de él lo sigue el otro para recuperar sus documentos, pero mientras va gritando y se añade a la carrera un policía y los dos corren detrás del empleado. Finalmente logra sacar en la carrera el carnet y para su gran sorpresa, queridos, ¿cómo cree usted que se llamaba el cliente? El cliente se llamaba ¿qué te importa? Y él dice con las dos manos a su cabeza, ¿quién se le ocurre ponerle a un niño ¿qué te importa? Parece esto algo fantasioso, pero ¿sabe qué? Esto es una realidad. Hay niños que llevan nombres tan raros
que los pobrecitos, más de alguno quisiera que se le llamaran ¿qué te importa? Pero de nuestro pasaje vemos que Caín como Abel, sus nombres reflejan prácticamente la historia de su vida. Bueno, como parte de sus vocaciones, Caín escoge la agricultura y Abel la ganadería. Ambas ocupaciones, queridos, la agricultura y la ganadería, constituyen la fuente primaria de sustento de la raza humana. En nuestro tiempo, queridos, tanto los Caínes como los Abeles son necesarios y debemos aprender a convivir juntos porque ambos nos necesitamos. Necesitamos de Caínes y necesitamos de Abeles en esta vida. Caín representa al agricultor y productor de alimentos y bienes para millones de personas de la raza humana. Necesitamos Caínes que vayan a la universidad para que cuiden los cambios climáticos, para que se preparen, se especialicen, para que sean visionarios, para que echen mano a elementos científicos y tecnológicos para mejorar la tierra, para descontaminar el agua, para cultivar las hortalizas. Se necesitan Caínes. Necesitamos más ingenieros agrónomos, necesitamos más científicos, necesitamos personas que hagan organismos de investigación con respecto a la agricultura. Necesitamos Caínes. Los Caínes se necesitan. Miren ustedes la misma sabiduría de los israelitas, por ejemplo, cuyos desiertos eran incultivables, con arenas no aptas para la agricultura, y ahora son un vergel, con prados verdes para los animales de los mismos Abeles. De hecho, su tecnología ha sido transmitida a muchas partes del mundo. Aquí en mismo Chile, en nuestro país, aquí en nuestra propia región. Muchas de esas tecnologías de Israel. Necesitamos Caínes, pero también necesitamos de los Abeles, que representan a la cultura de los pueblos nómadas, en razón del pastoreo, en razón del trabajo con el ganado, que migran de un lugar a otro buscando mejores pastos. Entonces los Abeles representan en cierta forma a los nómadas, a los que migran, a los que buscan. Abel representa a la gente que se ve obligado a emigrar. Entonces, tanto los Caínes, que representan la agricultura de los pueblos instalados, debemos aprender a vivir con los Abeles que migran y llegan también donde nosotros vivimos y no verlos como una amenaza. No debe existir violencia de los instalados frente a los que vienen llegando, a los nómadas. Debemos recordar que Israel fue un pueblo nómada en el desierto, hasta que se instaló en Canaán, la tierra prometida, que es una tierra marcada por la tragedia, por la violencia también y la muerte, y que ha sido transmitida hasta la actualidad, ese ejemplo para nuestros tiempos. Entonces, el pasaje de Caín y Abel no es una experiencia simplemente del Génesis, no es una experiencia simplemente del pasado, es una constancia en la vida humana, donde algunos pretenden ser dioses, como Adán, como Eva, que por pretender ser dioses comen del fruto prohibido, o también aquellos que cometen crímenes en contra de sus propios hermanos. ¿Acaso no hemos tenido actitudes caínicas y no nos hemos levantado contra nuestros hermanos con alguna lanza en más de una oportunidad? Que es lo que significa el nombre Caín, lanza. Necesitamos entonces Abeles y Caínes juntos, porque sin ellos, sin las plantas y sin los animales no estuviéramos vivos. Pueden haber dos hermanos adorando, pero así como en el culto de Abel, en el culto de Caín, pueden haber también dos cultos. Ya Dios, hermanos, en estos tiempos, no mira el cordero que tú llevas al altar. No mira las papas que tú llevas al altar. Lo que el Señor mira cuando tú vas al altar, Él está mirando tu corazón. Recuerda el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién subirá al monte santo? Y dice la palabra, el de manos limpias y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas,
ni jurado con engaño. A veces olvidamos que no estamos solos en la vida, pues tenemos personas que están bajo nuestro cuidado y a quienes también influenciamos con la construcción de su propio futuro. Algunos de ellos son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros primos, son nuestros nietos, etc. Todos los que conforman el círculo familiar. Bueno, todos queremos ver nuestras familias disfrutando de buena salud, de que estén bien establecidas, de que sean felices y que sean seguras. Pero no siempre esto es una realidad. Si queremos que nuestros amados alcancen estos ideales, se requerirá de cierto esfuerzo también de nuestra parte. No solamente salir adelante nosotros, sino ayudar a salir adelante a los otros que integran a nuestra familia. Pero para eso se requiere de tiempo, se requiere de esfuerzo, se requiere de dedicación. Se requiere también de sabiduría de lo alto, de aquel que es el camino, de aquel que es la verdad y de aquel que es la vida. Y me refiero a Jesús. Padres, usted que está mirando tal vez en esta hora, escuchando la palabra de Dios, si consideras que dentro de tus hijos hay Abeles y Caínes, y tú tal vez quisieras tener solamente Abeles, bueno, quiero decirte que ambos son necesarios. Desconozco, queridos, la experiencia de la niñez de Caín, pero era el primogénito. Bueno, era el regalón, era el causante de las primeras alegrías de sus padres, era el causante de los abrazos, de la sonrisa, era el causante de los juegos infantiles, donde tenía 4 brazos para él solo, ¿no? Apenas tal vez lloraba, corría Adán o corría Eva. Cualquier cosa que necesitaba, Caín ahí tenía a sus padres con él. Bueno, había tal vez una sobreprotección sobre él, pero esto acabó. Y esto tal vez acabó cuando llegó su hermano, cuando llegó Abel. Por eso tampoco podemos entrar en un espíritu juicioso también sobre Caín, porque tal vez hubo una infancia, tal vez hubo un error también paternal de ambos como padre. Tal vez se sintió desplazado a la llegada de su hermano. Bueno, y ahora, como es el hijo mayor, ahora a él hay otro tipo de exigencia hacia él. Ahora es causa de reprimendas por no cuidar al más chico. Y es más, por no cuidar al más débil, que ni siquiera es capaz de poder trabajar la tierra. Y es más, tal vez cuando Adán y Eva se iban a trabajar al huerto, a lo mejor lo dejaban a Caín a cargo a su hermano, ¿no? Y cuando llegaban los padres, se encontraban con una batería de acusaciones de Abel con respecto al abuso de su hermano mayor, y él recibía tal vez todos los castigos. Hay situaciones familiares que nos ocurren y causan dolor y quebranto a los integrantes de la familia. Pero nosotros como creyentes siempre debemos echar mano al antídoto, como yo digo yo, que es el antídoto, es el perdón y la reconciliación. Porque situaciones dolorosas siempre van a haber en la familia. Bueno, y no permitir que en nuestro corazón se albergue, como dice el apóstol Pablo, raíces de amargura. Que incluso algunos han llegado al homicidio con expresiones, por ejemplo, al decir que se muera nomás, me da lo mismo, lo que me hizo no tiene perdón. Y la verdad, esas expresiones ya es un homicidio al desear la muerte de otra persona. Pero nosotros sabemos que si hay perdón, hermanos, ¿y por qué? Por lo que lo recibimos del Padre cada día, porque vamos a Él en arrepentimiento y se lo solicitamos en humillación, hermanos. Termino con esta ilustración que se dice que es una realidad, es una verdad. Se cuenta que en Madrid un padre deseaba reconciliarse con su hijo que había salido de casa después de una discusión con él. Bueno, como el niño no llegó un día, 2 días, 3 días, entonces el padre puso un anuncio en el periódico que decía: Antonio, si me perdonas, te pido que te encuentres conmigo en la plaza, enfrente de la estación, mañana al mediodía. Tu padre. Muy bien.
en el día y en el horario establecido, habían 800 jóvenes con el nombre Antonio. Todos ellos intentaban de reconstruir sus relaciones con sus padres, que estaban rotas. Muchos de nosotros vivimos heridas profundas que nos aprisionan y parece que no tienen solución. Y necesitamos libertad. ¿Y dónde la podemos encontrar? Hoy Dios nos reúne obligadamente en esta estación a nosotros, de nuestra casa, para abrir nuestros corazones y restaurar nuestras relaciones con nuestras familias. Espero que tú seas un Antonio que acepte este llamado, que después de amén esté dispuesto a abrir tu corazón, pero también se generen los espacios y disposiciones como este padre que está dispuesto a perdonar y dialogar con su hijo en la estación. Y ahí en la estación de tu casa también puedes tener un encuentro con tu familiar y a lo mejor tener una reconciliación. Que el Señor les bendiga, que la paz de Jesucristo sea sobre ustedes, queridos hermanos. Amén. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús.